venden, pues, que puedes hacer Claro. prácticamente todo, ¿no? Que vas a un montón de charlas, eventos, convenciones de inteligencia artificial. Pero regresas a tu realidad y te das cuenta que ni siquiera sabes, pues, cuántos correos electrónicos en tu empresa están validados. Estás pensando en las herramientas, pero no en el dolor que tienes como empresa, que es entender primero dónde estás parado. Bienvenidos nuevamente al podcast Lidera con Datos de DMC, el podcast que habla sobre data, inteligencia artificial y temas de tecnología para Perú y Latinoamérica. El día de hoy tenemos un gran invitado para hablar de transformación digital, de trabajar con datos. Él es Samuel Sánchez, actualmente gerente general de Casino Atlantic City, una de las empresas de entretenimiento más grandes de Perú y Latinoamérica. Anteriormente ha sido CEO de Banco Ripley y ha tenido una experiencia por más de 2 décadas en distintos sectores. Así que bienvenido, Samuel. Muchísimas gracias, Johnny, por la invitación y aquí encantados para responder todas tus agudas preguntas que seguramente saldrán. Gracias, muchas gracias, Samuel, por aceptar la invitación. Eres uno de el primer gerente general que tenemos aquí con ese nivel de envergadura en el podcast. Y quería hablar un poco sobre, dentro de tu posición como gerente general, ¿qué tan relevante es la aplicación, el uso de los datos para que se puedan cumplir los objetivos de negocio? ¿Qué tan relevante ahora mismo en una empresa como Atlantic City es relevante el uso de los datos, ¿no? Y también anticiparse esta pregunta era que nos cuentes también un poquito sobre Atlantic City. Es una empresa bastante grande, líder aquí a nivel nacional en este sector de entretenimiento. Ujú. Bueno, a ver, empiezo por lo segundo. Efectivamente, bueno, Atlantic City yo tengo ya, voy a cumplir 5 años como gerente Ujú. general. Llegué justo en una etapa en la cual la empresa estaba en pleno proceso de redefinición estratégica, Ujú. porque tú sabes, bueno, la pandemia pues se llevó de encuentro muchos modelos de negocio, ¿no? Sí. Incluyendo el mundo tradicional del entretenimiento, ¿no? Creo que hay un antes y un después con la pandemia. Todo este mundo cambió a raíz de la pandemia, la digitalización se aceleró muchísimo, ¿no? Y Atlantic no fue la excepción. Y yo justamente a raíz pues, de la experiencia que traía en Replay, en el banco, pero sobre todo en BBVA, donde fui Chief Digital Officer, Chief Digital ¿no? Officer, perdón. Fue el primer Chief Digital Officer que montó BBVA, no solo en el Perú, sino en muchos países de la región, ¿no? A raíz de toda la competencia que se estaba acelerando en el mundo de la fintech, BBVA decide pues Mm. desarrollar todo este mundo digital. Entonces, aprendí mucho en esta etapa y me perfilé como, no sé si la palabra es especialista, pero como un apasionado en ayudar a las organizaciones a transformarse. Entonces llegué en un momento justo en Atlantic porque a raíz pues de la pandemia, Atlantic tenía que reinventarse, ¿no? Este es un negocio 100% físico, 22.000 metros cuadrados en la esquina más caliente de Miraflores, Largo con Benavides, y que de un momento a otro se cierran las puertas de ese negocio. Tienes más de 1.000 colaboradores que atender, un negocio que no genera pues prácticamente ingresos y surge la necesidad de desarrollar el mundo digital. Entonces, en base a mi experiencia es donde yo entro a ayudarlos a replantear Mm. ese modelo de negocio y entrando a la primera pregunta, donde la información es fundamental, ¿no? Entonces, claro, hay dos maneras de ver el mundo y seguramente tú tienes ahí mucho más inputs por obviamente el background que traes, ¿no? Pero desde mi humilde opinión, ya desde mi perspectiva, sin ser un especialista en el mundo de los datos, cuando yo llegué a Atlantic, claro, había un área, te conozco pues desde el mundo de inteligencia Sí, comercial en el BBVA, claro, hace ya un par de décadas. imagínate, ni me vas a acordar, tú por las canas y yo por el pelo, ¿no? Algo tenía Es, que cambiar ahí. así es. Entonces, claro, llegas a estas organizaciones y te encuentras con información, pero como yo le llamo información de autopsia, ¿no? O sea, Claro. información que es básicamente cierre del mes, de cómo van las ventas, información financiera,
cuántos clientes, ¿no? Tuviste, Claro, información de autopsia te refieres a que, o sea, ya pasó. ya pasó, Ya, ¿no? Ya el muerto está encima de la mesa y claro. lo que tienes que ver es qué pasó, cómo se murió, ¿no? Y encontrar ahí, este, alguna información que te pueda servir para tomar ciertas decisiones, ¿no? Pero claramente las áreas de inteligencia comercial, y ahora ni qué decir con el mundo pues, de la inteligencia artificial, han cambiado mucho, ¿no? De áreas de servicio, donde la Ujú. data está al servicio de, sobre todo las áreas comerciales, en el caso del banco de riesgo, financieras, etcétera, etcétera, este, servían para una determinada función, ¿no? Pero claro, hoy el mundo ha cambiado hacia información más de biopsias, como le digo yo, Claro, donde tú tienes ya insights, tienes datos que te hablan y te pueden predecir que si claro. no tomas acción, obviamente, pues, vas a tener un problema Vas a más tener un frío, adelante. vas a tener Te ahora vas a está tener un caliente frío, todavía. el próximo mes se te va a enfriar Claro. el paciente si no tomas acción, ¿no? Ujú. Entonces, en el caso específico de Atlantic, imagínate, cuando yo llegué había un área de inteligencia comercial. Como hoy en día hay muchas empresas que tienen pues áreas de inteligencia comercial que digamos que tienen esa función que tú dices, ¿no? Tienen, producen información para la autopsia, Así es. básicamente, ¿no? Oye, quiero este reporte de ventas y ahora quiero el reporte no solo así, sino con estas columnas, ¿no? O quiero esta información para saber, no sé, un cierto clúster de clientes de determinado perfil. Y tienes un área de inteligencia comercial que muchas veces se vuelve un cuello de botella, ¿no? Porque las áreas usuarias no son áreas que se sirven solas, sino que dependen de un área como, en este caso, de inteligencia comercial, ¿no? Pero poco a poco creo que el mundo ha ido cambiando y está cambiando hacia eh, empresas que se tienen que autosostener con información desde las áreas usuarias, ¿no? Y el área de inteligencia comercial, hoy día, como justo lo hablábamos antes de la entrevista, yo tengo un Chief Data Officer y eso está Claro. pasando también hoy en muchas organizaciones, Sí, donde tienes que comenzar ya no solamente a ser un proveedor de datos, sino que tienes que meterte un poco más a la raíz, entender dónde están los datos, entender el gobierno del dato, la arquitectura, la estrategia de los datos, ¿no? Quién es el dueño de qué, generar un poco de tráfico un poco más ordenado para sacarle más provecho, ¿no? Y comienzan, ya aparecieron pues obviamente modelos, obviamente con la inteligencia artificial hoy día eso se ha acelerado muchísimo, ¿no? Y ayuda a que las organizaciones puedan tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces hay un cambio dramático y yo lo estoy viendo directamente desde el rol que me toca hoy día liderar, ¿no? sí, se hace cada vez más relevante y desde tu posición ves no solamente pues el equipo de data, ves el equipo de marketing, de producto, de servicio al cliente, el área específicamente de operaciones. Cuando una empresa o una organización debería decidir invertir en grande en datos. Bueno, todo es relativo, ¿no? Cuando hablamos en grande, dependiendo de la capacidad de la organización para invertir, ¿no? Ujú. Tanto en recurso humano como en fierro, en tecnología y tal, creo que se tiene que hacer primero un diagnóstico de dónde está parada la Mm. organización. Porque yo a veces he visto, y te estoy hablando de hace muchos años y creo que no es un secreto, que vas a un montón de charlas, eventos, convenciones de inteligencia artificial y claro, te venden pues que puedes hacer Claro, prácticamente todo, ¿no? Pero regresas a tu realidad y te das cuenta que ni siquiera sabes pues cuántos correos electrónicos en tu empresa están validados, ¿no? Entonces, estás pensando en las herramientas, pero no en el dolor que tienes como empresa, ¿no? Entonces, y es un poco la hoja de ruta que hicimos nosotros en Atlantic, es entender primero dónde estás parado, ¿no? Antes de decir y llegar y independientemente del tipo de empresa, decidir invertir o armar toda una infraestructura y contratar gente. Primero saber y hacer un diagnóstico de la empresa, ¿no? De cuál es el dolor, este, qué funciones tienes dentro de la organización que gestionan datos, si tienes un área de inteligencia comercial, cómo están los datos, dónde están alocados, eh, si son datos limpios o no, en fin. Y sobre eso, hacer una propuesta de inversión, pero siempre sobre la base de cuál es la estrategia o qué es lo que quieres perseguir, ¿no? Porque muchas veces, como te digo, nos entusiasmamos sorprendemos, nos también. entusiasmamos con todo lo que hay hoy en el mercado. Si yo también es como un niño que lo sueltas en una juguetería, claro, quieres todo, Claro, quiere ¿no? todos los juguetes y, Así y es, vas por uno, ¿no? así Y al es. finalmente
no sabe si realmente va a tener la utilidad, porque esto también es un proyecto de inversión y luego tiene que retornar, pues, ¿no? Tener Así un es. Entonces, retorno. creo que es importante ir de menos a más, ¿no? Ujú. Porque muchas veces también estas inversiones no tienen un retorno tan visible, tan inmediato cuando Sí, hablamos de ese es datos, el problema también. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Y qué es lo que nos ha sucedido a nosotros también, ¿no? Imagínate cuando yo llegué a Atlantic, una de las cosas que yo planteé fue, obviamente, comenzar a trabajar sobre la información, porque la estrategia de Atlantic va muy en línea a la personalización de la oferta de valor, ¿no? Entonces no puedes hablar de personalización si no tienes datos. Entonces montamos un proyecto, ¿no? Que buscaba hacer la hoja de ruta hacia ser una organización data driven, ¿no? Así es. Pero lo cierto es que en el camino te vas encontrando con una serie de barreras de corto plazo, porque al final los recursos siempre son los mismos, entonces tienes al equipo que en ese momento, en ese entonces era reducido, haciendo cosas para el día a día. Entonces el equipo tenía que decidir entre sacar el resultado de ventas del mes o trabajar en un proyecto más de mediano a largo plazo. Te termina matando el corto plazo, ¿no? Así Entonces es. estos grandes proyectos que iniciaron pues con mucha ambición o con mucha viada, poco a poco el corto plazo te los va minando. Entonces pasó un año, pasaron dos y no avanzábamos, no avanzábamos, Ujú. no avanzábamos, ¿no? Hasta que dijimos, listo, se acabó. Y tomamos una decisión un poco más drástica de decir, ahora sí, tenemos que poner los recursos, ir en serio. Me acuerdo que en ese entonces, te estoy hablando de 2022, 23, contratamos una consultora. Eso ayuda mucho también, ¿no? Que venga alguien desde afuera. Claro, que te diga, oye, eso, a veces hasta lo obvio, ¿no? Así es, pero sí, pues uno nunca es profeta en su tierra, ¿no? Tiene que Claro, venir, por más que tú ya lo sepas, alguien tiene que venir de afuera, sentarse en el directorio y decir, esto es lo que tienen que hacer. Ya ves, ¿por qué no lo hicimos? Pero eso es lo que hemos venido diciendo que hay que hacer. claro. Pero el corto plazo y a veces las decisiones y la presión por el resultado te termina matando estos proyectos de mediano a largo plazo que te van a dar de comer en 4, 5, 10 años, ¿no? Claro, que Pero en la son cuenta, importantes, pero que en lo urgente, sí. totalmente, ¿no? Entonces, sí se tomó la decisión de, partiendo con una consultoría que se hizo, de ya, listo, se acabó, sí dio reporte directo a la gerencia general, si no, esto no va a caminar, ¿no? Entonces, rompimos ahí un montón de barreras desde el punto de vista no solamente de prioridad, sino también desde el punto de vista de politics, de egos, de responsabilidades, porque tú sabes, y lo Ujú. sabes bastante bien, data es poder, ¿no? Así es. Y la gente que está normalmente acostumbrada a manejar datos no los quiere soltar cuando dice, "Oh, no, ahora todo lo va a gestionar y gobernar un Chief Data Officer". Uy, ay, ay, ¿no? Eso genera dolor interno en la organización. Pero bueno, se tiene que tomar la decisión. En el caso del Atlantic tiramos para adelante y hoy día tengo pues un mega equipo de analytics, o sea, tengo data management. Te aburriría con la cantidad de nombres que han aparecido que ni conocí, sabía que existían arquitectos, bueno, en fin. Analytic Translator, Data Scientist, Sí, así gobierno es. de datos, Data Stewards, sí, Data bro. cleanser. O Claro, sea, cosas pues que que hace no 5 años existían. no teníamos presente, pero Correcto. hoy en día ya, se han diversificado todos los perfiles relacionados a la data, Así pues, es, ¿no? totalmente. Y claro, cada uno de estos tiene un valor distinto. Ujú. Mencionabas el tema de la importancia de centralizar la función de los datos dentro de esta posición como un CDO, ¿no? Y esta transición de reportarte directamente o reportarle al gerente general, ¿qué tan beneficioso ha sido para la organización? Uf, del día a la noche. Ujú. O sea, ¿qué es lo que ocurría? Como habían muchas personas que opinaban y que de alguna manera pues tenían que ver con la estrategia de los datos, ¿no? No necesariamente todos tenían las mismas opiniones o la misma visión, ¿no? Tú sabes que en el mundo de datos hay áreas que tienen un rol importante en no solamente las áreas que reciben los datos, sino las que los producen, ¿no? Porque tienes la ingesta de los datos, tienes la parte tecnológica, tienes el output y después tienes los modelos y todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando tienes muchas áreas y no necesariamente todas opinan y a veces los problemas de comunicación entre las mismas te pasan factura, nos ocurría muchas veces, pues, que no sé, el área de tecnología pensaba que la arquitectura de los datos tenía que ir por acá, Claro, pero las áreas usuarias que realmente necesitaban la información de determinada manera pensaban que la arquitectura tenía que ir por acá, ¿no? Entonces,
ponerse de acuerdo, si no había un claro gobierno, la verdad que era muy complicado, ¿no? Entonces dijimos, se acabó. El que define o que de alguna manera tiene la última palabra es el Chief Data Officer y todos nos tenemos que alinear. Desarrollamos un comité, ¿no? Un comité de datos que ¿no? Sesiona una vez al mes y donde participa obviamente la cabeza que es la CEO, en este caso es una gerenta mujer, y está el área de tecnología. Obviamente tenemos un director independiente que también participa, ¿no? Dentro de esta sesión. Y entre todos acordamos, pero siempre el que tiene que bajar la bandera es el responsable de los datos, ¿no? Que en este caso es el CEO y es el que de alguna manera da las directrices hacia dónde ir. Eso nos ha ayudado, como te digo, muchísimo a evitar malos entendidos, ¿no? A evitar decisiones, pues, que no necesariamente se alineaban a la estrategia que habíamos definido, ¿no? Sí, creo que en esa función el rol del CDO justamente se hace súper relevante porque, bueno, alinea a todas las estructuras que tienen que ver con data, pues, ¿no? Sobre un mismo objetivo, ¿no? Ujú, Me así es. parece, Inclusive, por ejemplo, hay un trabajo muy colaborativo que hace el área de CEO con el área de IT, ¿no? De claro. tecnología, ¿no? Ahí donde está la parte dura, ¿no? La arquitectura, todo el tema del fierro. Si bien es cierto, son decisiones tecnológicas, pero tienen que estar alineadas a lo que manda, ¿no? La responsable de datos. Tanto así que hay toda una reestructuración que tuvimos que hacer a nivel organizacional, ¿no? Porque tú sabes que ahora, pues, con esto de las metodologías un poco más líquidas, organizacionales, no necesariamente las organizaciones matriciales nos funcionan bastante bien, ¿no? Ujú, Entonces, tengo equipo que puede estar alocado en tecnología, pero que funcionalmente reporta al CEO, claro. ¿no? Entonces, eso ayuda que la decisión esté marcada por el CEO, pero sin que se vayan a despeinar tecnológicamente, porque hay ciertos controles de tecnología, ahora todo el tema de ciberseguridad, ¿no? De gobierno de datos, etcétera, que son responsabilidades de tecnología, pero quien marca la línea estratégica es el CEO. Sí, o sea, hay una organización híbrida de todas maneras que si no, no se puede sostener, digamos, que el liderazgo del CDO, ¿no? Totalmente, totalmente. Y hablando un poco de la posición del CDO, ¿qué características debe tener un CDO justamente para cumplir su misión de liderar la estrategia de datos de la Ujú. organización? Obviamente que tenga un background en gestión de datos, ¿no? Eso puede sonar un poco absurdo, pero es básico, ¿no? Por obvias razones. Muy inteligente. Muy inteligente para trabajar datos. Muy inteligente porque no solo, claro, un coeficiente intelectual creo que tiene que ser superior al resto porque no es solamente un tema de management, ¿no? Ajá, Porque creo que, bueno, en nuestro caso, dependiendo de las organizaciones, ¿no? Eh, si es un líder que tiene que estar metido y entender el negocio, eso es ajá, importantísimo, entender el negocio. En el caso del rubro de entretenimiento, no es fácil además porque esto es el caso del casino. Hablando ahora del mundo online, es un negocio relativamente joven, a diferencia pues de la banca, de los seguros, de las compañías de retail masivo, etcétera. claro, que tiene más de 100 años. Claro, el mundo del entretenimiento digital es relativamente joven, entonces no Ujú, es que abunda la gente con este conocimiento, ¿no? Entonces es importante que conozcas del negocio porque si no entiendes la estrategia del negocio, ¿no? Si no entiendes las características específicas de este negocio, va a ser un poco difícil que puedas hacer que la data, ¿no? Te dé la información que necesitas, ¿no? Entonces, obviamente con background de mundo de datos, muy inteligente, con conocimiento del negocio, ¿no? Capacidad de hacer que los equipos trabajen en conjunto y de manera colaborativa, ¿no? Creo que la colaboración aquí es una variable fundamental. sí, es un perfil interesante, ¿no? Porque además de lo que mencionas, o sea, tiene que conocer del negocio, claramente, si no, no aporta valor, conocer de los datos, eh, y qué tanto tiene que conocer sobre ahora toda esta ola de inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, qué tanto el CDO tiene que estar. Sí, o sea, no tiene que ser pues el Master Duster en lo último que ha sacado OpenAI, pero para eso hay un equipo abajo que también ¿no? Son los que dan fuego para poder sacar las cosas adelante. Ujú, Pero sí tienes que estar familiarizado con lo que está ocurriendo, ¿no? ujú, Porque este mundo
sea, es alucinante a la velocidad que estamos yendo, ¿no? Esto me hace acordar a la época del inicio de los 2000 Claro, cuando explota las .com, las ¿no? punto .com, Yo me ajá. acuerdo que en esa época estaba haciendo mi maestría, esto les pasa, se lo comentaba a un amigo, ¿no? Y llevaba cursos de e-commerce. Estaba en ese momento en Estados Unidos y la profesora cambiaba la currícula todas las semanas, porque estudiabas algo y aparecía otra cosa diferente, o sea, Había nos una nueva olvidamos. empresa, claro, ahí O habían sea, pero era alucinante, ¿no? Y sí, hoy día está pasando un poco más o menos lo mismo. O sea, la velocidad de claro, cada la semana hay una nueva evolución, versión de aparece una nueva versión y que hace locura y media y que no te da tiempo, pues, no puedes hacer catch up claro, a las cosas que van saliendo, ¿no? Es muy rápido. sí. Y desde tu visión, ¿quién debería gobernar, digamos que los proyectos de inteligencia artificial? ¿Las áreas de TI o probablemente el área de datos? Mira, es una muy buena pregunta. Hoy día las organizaciones, a ver, voy a tratar de responderte, ¿no? No es tan fácil, porque es algo todavía muy, Claro, es creo yo, nuevo, o es sea, es nuevo, ¿no? Creo que sí, no hay una verdad absoluta ahí. Eh, Hoy día seguramente muchas organizaciones están haciendo iniciativas de inteligencia artificial, ¿no? ujú, Desde diferentes cosas, desde hacer un PowerPoint o a pedirle a ChatGPT pues que te haga unos lineamientos estratégicos o meterte en temas de marketing digital, que hoy día pues hay un montón de cosas. hay chatbots internos que están realizando las organizaciones para dar soporte a la estructura, ¿no? Ujú, A su propio personal, ¿no? Que todavía no sale hacia el público, pero así es. sí, Pero desarrollan todas son iniciativas que pueden ir naciendo desde diferentes áreas. ajá, Finanzas, se inventa sus iniciativas, oye, mira lo que he sacado, o área de procesos para mejorar y hacer más eficiente algunos procesos. Las áreas comerciales, marketing, negocio, CDO también, bueno, con modelos, ¿no? De regresión para hacer más sofisticado, pues, ¿no? La probabilidad de detectar insights para sacar mejores iniciativas comerciales, etcétera. Pero lo cierto, la vez pasada estaba viendo un estudio que son muy pocas las organizaciones que tienen una estructura y una hoja de ruta clara de la inteligencia artificial, sí, ¿no? O sea, hay iniciativas, todo el mundo está haciendo cosas, así es. ¿no? Y hace, además, la inteligencia artificial la estamos usando hace mucho tiempo atrás, ¿no? No Ujú, es algo nuevo, digamos, ¿no? ujú, Este, Waze es una herramienta de inteligencia artificial. O sea, hay muchas cosas que hoy día hacemos que ya es parte de nuestra rutina, ¿no? Y las organizaciones sí hacen cosas, pero hoy la cantidad de cosas que se pueden hacer son mucho más sofisticadas, más elaboradas y con un potencial enorme, pero no hay una hoja de ruta clara dentro de las organizaciones. Y yo te lo digo sin temor a equivocarme, hoy día en Atlantic tenemos muchas iniciativas, pero yo no tengo un roadmap, inteligencia artificial, mira, esto es lo que quiero hacer, hasta ahí quiero llegar y esas son las etapas. O sea, imagínate, estamos terminando de organizarnos con los datos y ahora me hablas claro, de inteligencia artificial. Uf, ¿quién debería llevar esto? Mira, eh, yo creo que debería tener un rol dentro del área de IT, ¿no? De ujú, tecnología, creo que debería ser la encargada de tratar de organizar esto, trabajando en conjunto con como áreas, pues como la de data, ¿no? Que sí, es un área que provee mucho de estos insumos, pero la hoja de ruta creo que debería estar en tecnología. Por ahora, de repente me equivoco y en 3 meses te digo lo contrario, ¿no? Pero ahorita claro. con la información que tengo, como veo en la posición en la que estoy, en la empresa en la que yo trabajo actualmente, que debería ser una posición dentro de tecnología. Seguramente Sí, en algunos meses o en un par de años más aparezca el Chief y claro. Y AI ahí, Officer, ¿no? exactamente. No, de hecho, ya existe en algunos países esa posición, ¿no? Que Ujú, también no tienen la ruta clara, pero están así es. ingresando por ese perfil. Probablemente cuando crezca, efectivamente ya tenga una posición mucho Ujú. más sólida, con reporte directo tal vez también Claro, lo que pasa es que, claro, si yo hoy le meto una carga más a mi CEO y le digo, y ahora también vas a ver la hoja de ruta de la IA, lo desenfoco, Ujú, ¿no? Porque hay tanto por hacer en el tema de los datos, sí. que creo que sería un error por ahora. Sí, sí, definitivamente. Y de hecho, muchas organizaciones están optando por ese modelo, ¿no? De que parte de las iniciativas de inteligencia artificial, al no tener pues un área independiente, esté cubierta por el área de tecnología, ¿no? Ujú. Está un poquito más alineado por ese lado. Y ahora, volviendo al tema de los datos y sobre todo desde el otro lado, desde el lado de los, digamos que
usuarios regulares, ¿no? Las áreas de negocio que permanentemente solicitan data, información, no son los que gestionan la data, sino son los que piden qué, qué características son, deberían tener estos roles gerenciales para trabajar mejor con las áreas de data. Mira, algo que pasa, y creo que es más común de lo que creemos, es que muchas veces pedimos más de lo que necesitamos, Sí. uno, y seguramente tú que has sido, estás del otro lado, sabes a lo que me refiero, ¿no? Claro, oye, ¿por qué me pides esto? Dice, "¿no?". Y del otro lado es, oye, te pido más para que me entregues pues lo necesario Ujú, además, ¿no? Entonces, así es. siempre piden de más, ¿no? Así es, hay que saber pedir, Claro. ¿no? Pues es bien importante y parte también de la premisa de entender tus dolores, entender para qué, y entender lo que existe también de datos, ¿no? Ujú. Porque a veces pides sin siquiera saber lo que ya tienes de información, Pasa mucho, ¿no? ¿no? Entonces creo que las áreas comerciales tienen que hacer un trabajo de entender bien dónde están parados, qué información es la que ya tienen, Ujú, antes de seguir pidiendo más cosas que haces trabajar a veces pues hasta además a las áreas de datos para proveer ujú. esta información horas de extracción y de queries y no sé qué, para sacar un numerito que lo puedes haber inferido de otra manera, ¿no? Entonces, de nuevo, el entendimiento del negocio, el entendimiento de los dolores del negocio y el saber qué es lo que ya tienes para poder pedir lo justo y necesario, ¿no? Y no Ujú. pedir de más. Y para atacar ese dolor, ¿qué es lo que crees que deben desarrollar estos equipos, ¿no? Los equipos comerciales, los equipos de negocio, ¿no? Para ser mucho más asertivos en pedir la data. Tal vez puede ser, y lo has comentado, que se autosirvan Ujú, con ciertos reportes, con cierto tipo de data, ¿no? Porque también parte de la tendencia es que todas las áreas de negocio empiecen a trabajar con su propia data, ¿no? así es. Sí. O sea, las áreas, creo yo, deberían ser autosuficientes, Ujú, obviamente teniendo los controles, ¿no? De quién accede a la información, que no es que pones la información mm, y la expones a cualquiera para que todos entren y mm, hagan uso de ella, porque obviamente hay un riesgo de por medio, ¿no? Obviamente con autorizaciones definidas dependiendo ujú, pues del rol, de la responsabilidad, de la tarea que tengas que hacer. O sea, las áreas comerciales creo que tienen que tratar de ser lo más autosuficientes posibles para no hacérsela tan difícil a las áreas de que datos, ¿no? proveen los datos con Claro, la cantidad de cosas que tienen que hacer. Ya que pesado este comercial que me pide ahora esta cosa, que es un cuadrito que lo puede haber hecho él mismo, claro. ¿no? Entonces, creo que esto de la autosuficiencia es algo que se tiene que trabajar, pero eso parte obviamente por tener la información disponible, Ujú, ¿no? Porque sí. muchas veces, por más que quisieran, no se puede porque la información no está disponible, no es validada, no está limpia, Mm, entonces lo puedes tener pues a un mono con metralleta en el equipo comercial sacando cosas que ni siquiera sabes si está buena o no y disparando y teniendo pues impacto ujú. totalmente opuesto a lo que estabas esperando, ¿no? Sí, de hecho creo que la tendencia va hacia ese lado por temas de autosuficiencia justamente. El perfil comercial o el perfil de negocio necesita aprender de los datos mucho más bueno, para hacer mucho más rápido ese flujo de adquirir data, adquirir información, ¿no? Mm. Y hace un par de semanas también conversaba con el CDO de mi banco y comentaba que dentro de pocos años probablemente hasta inclusive las áreas comerciales lo que va a pasar es que directamente le van a pedir a la inteligencia comercial y sabes qué, hazme un forecast de tal o cual producto y la inteligencia comercial la inteligencia artificial le va a devolver eso, ¿no? Claro, quiero que nosotros tenemos un proyecto de comenzar a trabajar a través del lenguaje natural, Ujú, ¿no? Que tú tengas un chat igual, que sea tu asesor de datos, y le, oye, mira, quiero saber, y así como te lo estoy diciendo, ¿no? Estoy viendo que las ventas de este mes se han caído porque, no sé, algo pasó con este segmento. Quiero entender qué es lo que ha pasado y que me des los principales insights para poder atacar el dolor que hemos detectado. Y, o sea, te va a comenzar a dar la información, pero masticadita, para que tú puedas tomar las mejores decisiones, ¿no? O sea, ni siquiera vas a tener que pensar mucho, sino que ya te va a dar las fijas, ¿no? claro.
creo que hacia ahí estamos yendo. O sea, ya no Sí, es solamente mirar el reporte, sino ya el reporte te lo van a analizar y te van a decir exactamente lo que tienes que hacer. O sea, hoy día, sin ir muy lejos, ¿no? Tú puedes agarrar y subes un estado de resultados a un chat GPT de $20 al mes y le dices, hazme un diagnóstico y dime dónde están los principales dolores que tengo en mi estado de resultados y a dónde tengo que enfocarme. Y claro. estamos hablando de segundos, ¿no? Sí, Nadie te está diciendo, "Oye, dame 3 días para hacerte el análisis", ¿no? O claro. sea, es Sí, alucinante, sí, ya tienes el analista financiero ahí, ¿no? Que te da la respuesta ahí totalmente. en segundos. Y eso es lo que va a pasar más adelante, no solamente con el perfil de los datos, probablemente, ¿no? Que las áreas comerciales o todas las áreas de negocio ya tengan como que un oráculo y que puedas conversar en un lenguaje natural, Ujú. ¿no? Y te pueda obtener Y respuestas. existen herramientas. Hoy día nosotros estamos trabajando con una serie de herramientas para temas de marketing, para negocio, producto y tal, este, que ya vienen con todo su stack, ¿no? De Ujú, inteligencia artificial, donde, sobre todo en el mundo digital, ¿no? Porque ujú, a veces en el mundo físico es un poco más complejo porque la información está más sucia, no todo es traceable en el mundo ujú, físico, mientras que en el mundo digital todo lo ves. claro. Toda esa información es súper rica, entonces si eso entra a un oráculo, como tú dices, que te lo provee ya no la Ujú, tienes que desarrollar tú, ya viene esta plataforma con elementos de inteligencia artificial donde tú puedes agarrar y decirle, oye, quiero que todos los clientes que hayan visto este post, ¿no? Si le hicieron clic, en 2 horas mándale otro. ujú, Así, lenguaje natural, ¿no? claro. Y la herramienta todo lo hace por detrás de manera automatizada. Pues es alucinante. Sí, sí, y eso es lo que, digamos, que van a generarse aplicaciones dentro de las organizaciones que estén, que focalicen ciertas problemáticas, ¿no? Y que se Así vayan es, desarrollando, ¿no? totalmente. Sí, nos espera todavía un mundo mucho Uf. más rápido. Y Más ni te ra- digo las generaciones. Yo tengo 2 hijos, uno de 18 y mi hija de 14. eh, y ellos, no sé si la tienen más complicado o más fácil, ¿no? Dependiendo del ángulo en que la veas, ¿no? Claro. El vez pasado hablaba con un amigo que enseña en la UPC eh, y me decía, pucha, estas generaciones, y seguro hay muchos aquí que nos deben estar viendo, que ahora dependen todo de la inteligencia artificial, ¿no? Ajá, Eso tiene un riesgo muy grande porque estás dejando de pensar y sí, trasladando todo a que otro piense por ti, ¿no? Entonces, estos chibolos de ahora que estudian, no solo en el colegio, en las universidades, ¿no? Escucha, yo antes si quería meterme un proyecto me tenía que sacar las enciclopedias físicas y comenzar a leer yo claro, para a leer de verdad. razonar y sobre ese razonamiento trabajar. Hoy día lo único que tienes que hacer es un buen prompt y Ujú. ¿no? La inteligencia artificial te hace todo lo demás. Entonces, ¿cuál es la capacidad y el criterio y el desarrollo mental que van a tener estas generaciones si todo lo van a canalizar a que una máquina te lo haga por sí solo, ¿no? Sí, ese es un gran riesgo y el sistema educativo tiene que cambiar, digamos, que su estructura, ¿no? Porque si vamos a fijarnos en quién sabe más, quién puede memorizar más o quién hace el mejor prompt, Ujú, justamente, qué es lo que está orientado actualmente el ujú. sistema educativo, va a pasar lo que tú dices, Sí, o sea, olvídate. entonces lo que tienen que hacer es cambiar o sea, tenemos que transformar eso, ¿no? Y de hecho ya han hecho una investigación en el MIT hace poco, los estudiantes que utilizan ChatGPT versus los que no lo hacen, justamente aprenden menos. Ujú. Y ya, o sea, Ya han está hecho, pasando. sí, o sea, ya tienen el primer estudio, todavía no ha sido validado por pares, pero es el primer resultado, ¿no? Ujú. Y es totalmente lógico, pues, ¿no? No retienen lo que la herramienta les dice, a pesar de que consiguen el mismo resultado que los que no utilizan Así es. ChatGPT, Y ¿no? además lo dan como una verdad absoluta, Claro, esa es la otra, ¿no? ¿no? Porque tú le preguntas y el chat te responde y tú asumes que eso es Ujú, y no lo cuestionas, claro. simplemente acatas, ¿no? Entonces eso tiene unos riesgos, olvídate, brutales. Sí, tiene muchos beneficios, pero igual tiene sus riesgos, ¿no? Siempre tiene que estar acompañado, Ujú. de todas maneras. Así es. Em, y volviendo al tema
de los datos y de los perfiles del CDO. em, y también hablando un poquito hacia el futuro, ¿qué tan relevante ves el rol del CDO de acá a 5 años? ¿Cómo se va a transformar? ¿Qué crees que va a seguir pasando? Igual con el equipo de data, va a seguir creciendo porque hoy en día hay una fuerte demanda por el perfil. De Ujú. hecho, tú tienes un equipo bastante sólido, bastante grande de datos. ¿Qué va a seguir pasando con estos perfiles de datos, ¿no? Y que son muy especializados, ¿no? Tenemos, digamos que distintas funciones Mm. en un área de data, ¿no? A ver, yo creo que se va a seguir especializando, ¿no? Esto avanza tan rápido que creo que las áreas de, no sé si hablar en términos eh, de número de personas, o hemos crecido ya bastante, ya no quiero crecer. Este, Sí, hay un buen presupuesto entonces ahí. o sea, sí hemos invertido fuerte en estos roles que creo que son necesarios, ¿no? Que han aparecido de gobierno, de limpieza de datos, de arquitectura, en fin, un montón de roles que por lo menos en mi organización no se tenían. Pero lo que va a ir sucediendo, creo yo, es que se van a ir especializando y sofisticando, ¿no? Conforme, sobre todo, temas como la inteligencia artificial sigan avanzando, van a ser más escasos, Ajá, ¿no? Porque creo que el, el output de hoy día del sistema educativo no está yendo a la velocidad. No puede ir a la velocidad de una carrera de 5 años, claro, que era una de las disyuntivas. Mi hijo, que como volviendo al punto, ¿no? Que es interesante porque yo lo estoy viviendo en estas nuevas generaciones y es claro, hacia donde estos chicos que van a salir, ¿no? De las universidades va a ser el input que yo voy a tener en las empresas, así ¿no? es. Entonces, claro, una carrera de 5 años que tiene una currícula. ¿Tú te Sí, imaginas lo que tienes hoy día como currícula en 5 años? Ya claro, fue, sí, ¿no? sí, Mi hijo duró un ciclo en la universidad, ya se pasó a otra, ¿no? claro. Porque además son muy vehementes y muy ansiosos en lo que quieren Cambios aprender, rápidos, o sea, no, captan rápido y se aburren rápido, claro, eso, sí, además, ¿no? Entonces, una carrera de 5 años les parece pues, una eternidad, pero una eternidad, ¿no? Entonces, tenemos que entender también no solamente la demanda, sino la oferta, ujú, ¿no? Porque cuando me preguntas, claro, ¿cómo vislumbras tú el mundo de los datos o las estructuras de datos? También va a depender de la oferta que voy a tener para hacerle frente a los retos que nos va a tocar enfrentar como organizaciones, ¿no? Entonces yo creo que los roles se van a especializar cada vez más. Este, vamos a tener que ponerte al día, pero bien rápido, ¿no? ajá, O sea, la capacitación creo que va a ser fundamental. Las herramientas también evolucionan muchísimo. eh, Solo para que te hagas una idea, ¿no? Estamos viendo con mi hijo que, no, yo lo uso bastante de ejemplo, claro, porque me parece bien fascinante todo lo que está pasando, ¿no? Él a los 13 años me dijo que quería ser hacker. Ya, la típica conversación de padre e hijo, ¿qué quieres hacer? Ah, papá, quiero ser hacker. Hacker, ¿no? Me sacó un poco de cuadro, ¿no? claro, no quieres Es, ser futbolista, quieres ser no, hacker. no es futbolista, ni bombero, ¿no? Ni policía, la típico cantante, Claro, hacker, poco raro, ¿no? sí, Pero hay hackers buenos también, no todos son hackers malos, ¿no? Pero hacker sí, en el sentido de hackear el status quo, de hackear lo tradicional, ¿no? ajá, Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos viendo de poner un negocio en internet, ajá, ¿no? Y vamos a poder poner un negocio de venta de productos con 2 personas. Yo lo voy a dirigir con algunas cosas, voy a poner a un capital semilla seguro ujú, menor, pero todo lo demás lo va a hacer la inteligencia artificial. El marketing, el desarrollo de la página web, que hoy haces prompts y te hacen páginas web con prompts. así es, O sea, no tienes que gastar en diseño gráfico, en modelos. Si quieres tener influencer, te haces un influencer parecido a un guerrerito y lo armas en inteligencia artificial, le pones la ropa que quieres vender y lo cuelgas. claro, ya tienes el video editado ya por El video inteligencia. editado y súper bien puesto. O sea, imagínate los negocios, cómo se van a ir Claro, van a ir evolucionando transformando, y ¿no? efectivamente Entonces, un transformando. chibolo de 18 años puede poner un negocio de venta en internet simplemente con herramientas de inteligencia artificial, Claro, ¿no? puede tener esto que le llamamos
ya están evolucionando los agentes, ¿no? Un agente para producir contenido, un agente para hacer marketing, un agente que te analice inclusive las redes sociales, Ujú. la performance y el otro que venda, pues, ¿no? Claro. Entonces, ahora eso llévalo, volviendo a tu pregunta, a una escala más empresarial, ¿no? Ya obviamente grandes empresas, ¿no? Pucha, los roles del CEO, mézclalo ahora con esto que hablamos de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Dónde va a quedar dentro de la compañía? O sea, creo que van a haber muchas sinergias, ¿no? Entre la data y las herramientas, etcétera, etcétera. O sea, creo que las organizaciones van a ir tratando de acomodarse, dependiendo de la escala, dependiendo de las necesidades, ¿no? Porque cada empresa es distinta, ¿no? Pero creo que vamos a tener roles más especialistas, mucho más específicos para sacarle más el jugo a todo lo que hoy día la tecnología te va a poder ofrecer, ¿no? Sí, definitivamente. Y algo que también comentaste es que lamentablemente la educación tradicional, las universidades, no están al mismo ritmo, ¿no? O sea, están avanzando muy lento en adoptar esta nueva tecnología, ¿no? Ujú, O sea, van a salir, por decir un ejemplo, ¿no? Ingeniero de sistemas con una formación de 5 años, pero que ya en esos 5 años esa tecnología los ha desfasado totalmente, ¿no? ujú. Y van a salir al mercado y van a, "Oye, necesito aprender nuevas Ujú. cosas o especializarme o irme por un camino, ¿no? Totalmente. La tienen difícil, Sí. las universidades, los colegios, los MBAs, o sea, todo está pasando pues a una velocidad que es materialmente imposible hacerle tanto catch up porque esto va muy rápido, ¿no? Sí. Y también las áreas de, o sea, no solamente las áreas de tecnología, ¿no? Porque ahora mismo hay mucho entusiasmo por los profesionales que están ligados al mundo de la tecnología en seguir aprendiendo, sino también los profesionales de áreas de negocio, ¿no? Necesitan entender o qué tan importante crees que va a ser que entiendan y que se capaciten en usar mejor esta tecnología y Creo, los datos también, ¿no? ajá, creo que sí va a ser un skill importante, ya está siendo, pero creo que se va a volver más relevante, ¿no? Tú antes ponías en tu currículum, ¿no? Sabías de Windows, Office, PowerPoint, Excel avanzado. Excel avanzado, o sea, olvídate, pues, ya eso Ajá. es, o sea, para estas generaciones que están entrando al mundo profesional o entrando al mundo educativo, Excel ya es de dinosaurios, Claro. ¿no? Ya están en otra liga, están en otra liga. Ahora tienes que saber herramientas de inteligencia artificial. Power BI es como que el nuevo Excel, Ujú, este, programar agentes probablemente, o sea, con lenguaje natural, ¿no? ujú. Y alguna vez escuché inclusive que los marqueteros tienen que saber SQL, porque si no, ¿cómo descubren pues los insights dentro de sus clientes, ¿no? Claro, ahora eso será Sí. así, claro. Yo no soy especialista en sistemas, ¿no? Yo soy economista de profesión, pero cuando tú miras el tema de los desarrollos, ¿no? O el desarrollo de software también, ¿no? Ujú. Que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que pasas del desarrollo al low code, ahora estás en no code, Ajá. ya ni siquiera vas a necesitar de repente aprender lenguaje de desarrollo porque todo te lo va a hacer con un buen prompt, todo se encarga pues la inteligencia artificial, ¿no? Vas a tener tus desarrolladores totalmente autómatas haciendo lo que tú naturalmente le vas a pedir que hagan, ¿no? Entonces, eso también le va a poner otra dimensión o otra capa a la discusión de hacia dónde va la data, hacia dónde va la tecnología, la inteligencia artificial y el rol dentro de las organizaciones de estas áreas, ¿no? Sí, sí. Aquí lo que me queda claro es que vamos a entrar cada vez más rápido a un mundo de transformación continua muy, pero muy, muy veloz y todos tenemos que estar como que aprendiendo cosas nuevas constantemente Ujú. también, ¿no? Así es. Imagínate. Y yo me incluyo, ¿no? O sea, yo estoy constantemente, claro, no es que me meto a cursos y diplomados todas las semanas, pero me encanta ver contenido de todas las cosas que están pasando, Ujú. ¿no? O sea, tienes que estar familiarizándote constantemente con lo que está pasando en este mundo, porque si no, tú ya como líder a nivel de management también te quedas desfasado. ¿No? Sí, justamente una de esas preguntas iba por ese lado. ¿Cómo justamente adquieres todo este nuevo conocimiento, ¿no? Porque
digamos que está muy disperso por Ujú. todos lados, ¿no? ¿Cuál debería ser o cómo tú te capacitas cada vez? Mira, veo contenidos, hay cursos libres en los que Ujú, me gusta estar 2, 3 horas, como para, de nuevo, yo ujú, no es que los voy a ejecutar y me voy a meter a desarrollarlos, pero sí creo que es más por curiosidad de lo que está pasando en el mundo. claro. Desde el punto de vista de contenido visual, LinkedIn, yo uso bastante LinkedIn, leo también, Mm, ¿no? No son temas tan de avanzada, pero como son como que fundamentos, como de base para más o menos saber por dónde están yendo los tiros y poder tener por lo menos un nivel de conversación para que también los de tecnología, los de datos me vendan cuentos, ¿no? Porque al final si yo tengo que soltar el billete, por lo Sí. menos tengo que estar al tanto de lo que está pasando, ¿no? Y Ujú, tener una discusión alturada y que al final pues no gastemos en donde no debamos, ¿no? sí. Bueno, para ir culminando la conversación, y de verdad que ha estado bastante interesante, ¿qué le recomendarías a estos dos, digamos que dos perfiles? A los gerentes de negocio que usan datos, ¿qué le recomendarías para trabajar mejor con los datos? Y lo mismo para el CDO, en todo caso, para los CDOs de las distintas compañías, para que trabajen mejor en función a los objetivos de la compañía. Ujú. Creo que en ambos casos es siempre poner por delante los dolores de la empresa, ¿no? De la organización, de saber qué es lo que se necesita antes de pedir, ¿no? No nos obnubilemos con todas las cosas que hoy están pasando desde el punto de vista de desarrollo de herramientas, sin poner primero el dolor de la organización, ¿no? ¿Qué es lo que queremos, hacia dónde vamos como empresa, cuál es el problema que queremos resolver y después voltear y pedir, ¿no? No Mm, pedir por pedir, sino que seamos cuidadosos con lo que se requiere antes de gastar. ujú, Esto para los dos, esto aplica para los dos. A las áreas de negocio que poco a poco pues exijan autosuficiencia, ¿no? claro. No pedir mejores reportes, sino, oye, dame la información de alguna manera donde yo pueda entrar y jugar con ella y comenzar a extraer data o insights que me puedan servir para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Y a las áreas de datos, obviamente, conocimiento del negocio es fundamental, entender, ¿no? La estrategia, hacia dónde va la empresa para sobre eso poder proponer soluciones y herramientas que vayan acorde a estas necesidades, ¿no? Y mucho trabajo en equipo, ¿no? Que a veces suena un poco cliché, pero te encuentras con muchos problemas de comunicación, con muchos problemas de falta de colaboración entre las áreas, porque no conversan, y no es difícil, ¿no? Pero a Sí, veces las áreas de tecnología tienen a veces ese problema, ¿no? Que no son muy individualistas, así no es. trabajan en equipo. Entonces, trabajar en equipo no es simplemente tener una reunión y ponerse de acuerdo, sino que llevar eso al siguiente nivel, ¿no? Entender, ser empático, saber los dolores del otro, este, buscar sinergias, trabajar siempre con objetivos comunes, ¿no? Porque muchas veces, claro, no conversan porque cada uno tiene sus objetivos totalmente individuales, ¿no? Esto es ya por un dolor de la misma organización, ¿no? Entonces, la empatía, la comunicación, el trabajo en equipo es fundamental para ambos casos. Excelente. Y ya para cerrar, algunas preguntas cortitas, Samuel. ¿Qué libro le recomendarías a nuestro público que nos ve, que nos escucha? Mira, hay un libro buenazo que estoy leyendo ahorita, que se llama Everybody Lies. Todo el mundo miente, ¿ya? No recuerdo el autor, porque es un nombre así un poco, estos autores así que tienen unos apellidos pues, larguísimos, Ajá. eh, pero se trata de cómo los datos Ujú. en Internet dicen realmente lo que eres tú como persona. Cuando dicen que todo el mundo miente, es cuando te preguntan a ti algo, o hacen focus groups y tú dices, no, tus perfiles de consumo, tus gustos y preferencias. Lo cierto es que te demuestra este libro con información que a través de lo que tú googleas, Ajá. con lo que tú googleas yo puedo saber el perfil de lo que tú realmente eres y Claro. necesitas, ¿no? Es bien interesante porque es full datos, ¿ah? Full datos, es Ah, buenísimo. interesante. Everybody Lies, entonces. Así Lo voy a es. buscar. Solo los datos no mienten. Exacto, los datos no mienten. Em, ¿qué herramientas digitales utilizas en el día a día? Eh, Obviamente, claro. Yo soy muy fanático de Google.
Ujú. Entonces yo tengo en la empresa, no es porque yo soy el fanático y por eso lo hemos puesto, sino que es una muy buena herramienta. Todo lo tenemos obviamente en la nube. Me encanta trabajar de manera colaborativa. Ujú. Odio el Excel, el PowerPoint, donde tienes que estar pasando el archivito de un lado a otro, cuando Ajá. colaborativamente es mucho más eficiente. Todo Y me he vuelto, El me he Workspace vuelto, de Google, ¿no? sí, y me he vuelto fan de Gemini, ¿no? Ah, Gemini, la IA de De Google. Google. Excelente. ¿Y cuáles son tus planes personales o profesionales para el siguiente año? Seguir desarrollando Atlantic, creo que tenemos muchísimo por hacer. Estamos pensando ya en internacionalizar la marca para el próximo año. O salir de Perú con la plataforma digital, obviamente, ¿no? Al inicio. Así que Seguir. se vienen los juegos de las apuestas deportivas también, Ya ¿no? tenemos Las apuestas nosotros. deportivas. Sí, tenemos apuestas, aprovecho el cherry, ¿no? Apuestas deportivas, casino online, mesas, póker. Ujú. Y tenemos el mundo físico, entonces es una muy buena sinergia, ¿no? Tenemos una muy buena plataforma. Le hemos metido mucho cariño, mucha ciencia, muchos datos. Ajá. Hemos ganado hace poco un premio de marketing digital de Optimove, que es una plataforma ¿no? World Class de marketing digital, ¿no? Y nos han premiado por el mejor uso de herramientas de marketing digital utilizando inteligencia artificial en el mundo. Ah, qué genial, qué Sí, genial. entonces entren casinoatlanticcity.com y se van a sorprender. Ah, excelente. Entonces ahí vamos a tener las mejores cuotas seguramente. De todas maneras, Nada, muchísimas gracias, Samuel. Ha sido una entretenida conversación y bueno, hemos aprendido un montón sobre el mundo de los datos. Muchísimas gracias. gracias a ti, Johnny. Encantado. Sí. Nada, ha sido otro capítulo más de Lidera con Datos, el podcast de DMC. Nos vemos en el siguiente capítulo.